Muy buenos días, estimados estudiantes. En el siguiente video explicaré la culminación de la tercera forma normal del documento liquidación de compra. Bien, para ello, como ustedes saben, el día martes trabajamos con este documento donde hemos identificado una serie de entidades con sus propios atributos. Aquí mencionamos el nombre del documento antes de empezar, liquidación de compra, y luego listamos todos los atributos que están dentro de ella. Bien, y también identificamos qué atributos eran calculados. En este caso hemos identificado que subtotal, IGB y el total son atributos que se calculan. Por ello hemos tachado aquí con una línea, ya que no se considera en el proceso de normalización. Y una vez que mencionado esta lista, hemos pasado a la siguiente fase, donde dice listado de datos actualizado. Lo único que hemos hecho, ¿cuál es? Acá, identificar cuál va a ser la clave primaria de todos los atributos que están acá. Y mencionamos el número de compra, ¿no? Subrayando y aplicando un color. Aquí tenemos el número de compra. Y en la siguiente fase, donde dice datos actualizados y la llave primaria, hemos agregado código de lugar. No tenemos acá código de lugar en esta primera parte, pero es necesario para poder normalizar y manejar el lugar de venta. Y además, aquí en este documento no tenemos el código del producto. Entonces no basta tener solamente descripción y el precio. Necesitamos un código que pueda manejar esos atributos, ¿no? Para eso hemos agregado esto de acá, código del producto. El DNI ya lo tenemos aquí, DNI del cliente, y en este caso el número de compra, ¿no? Bien, continuamos. Como habíamos indicado, también para poder hacer la primera forma normal, antes de hacer, obviamente, es identificar anomalía de dato no atómico. Un momento, por favor, acá. Ahí está. Datos atómicos. Se llama así cuando el campo de cada registro no posee partes pequeñas. O sea que estos son datos únicos que no se repiten, ¿no? Y los datos no atómicos son datos, en este caso, que tienen más de una ocurrencia, como esto de acá, por ejemplo. Hobby, el teléfono y el correo. Hay una anomalía acá. Bien, entonces, antes de empezar a aplicar la primera forma normal, lo que tenemos que hacer es identificar anomalía de dato no atómico. O sea, buscar en este documento cuáles son los datos que son únicos y cuáles son los datos que se repiten. Concretamente vamos a buscar los no atómicos, los que se repiten. Ya, vamos a ver. Empezamos entonces. Como habíamos mencionado, que los datos no atómicos son los datos que se repiten, y por ello aquí pueden observar, por ejemplo, los atributos que están tachados. ¿Por qué están tachados estos atributos? Ya que son atributos con anomalía, como el caso de código del producto, descripción, precio unitario, la cantidad. Toda esta parte de aquí del detalle es la anomalía, ¿no? Datos no atómicos. Entonces, ¿con qué finalidad lo hacemos esto de acá? La finalidad es que cuando ingresamos a la primera forma normal, este documento que está en la primera parte antes de ingresar a la primera, pueda separarse en dos tablas. Ya, como pueden observar acá tenemos dos tablas, liquidación de compra y detalle de compra. Entonces, ¿cómo quedaría entonces la primera forma normal? En esta primera forma normal lo que va a quedar es
que los datos o los atributos únicos quedan así, y la parte detalle de compra, que es el dato no atómico, los que se repiten, se tiene que separarse a una nueva tabla, que vendría a ser un detalle. Bien, entonces acá tenemos, por ejemplo, descripción del producto, que podemos encontrar aquí. Tenemos cantidad, precio, importe. Esos atributos podemos ver acá: precio, cantidad, importe. Y obviamente también el producto tiene un código, y acá lo tenemos, ¿ya? Y para que pueda relacionarse con el documento principal, tiene que tener pues algo en común, ¿no? Esto vendría a ser el PK, primary key, y esto vendría a ser pues como un foreign key, pero como una llave compuesta. Ya, acá tenemos entonces la llave compuesta. Voy a marcarlo con otro color. A ver. Bien, eso serían las llaves compuestas. Eso viene a ser la primera forma normal. Significa que en este momento tenemos dos tablas. Ahora vamos a continuar lo que es identificando anomalía de dependencia parcial. ¿Esto qué quiere decir? Que dice que solamente vamos a trabajar con las llaves compuestas. En concreto, cuando se dice las llaves compuestas, no utilizamos los atributos únicos. Solamente se trabaja con el detalle de compra. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Como habíamos indicado en la clase anterior, lo que tenemos que hacer aquí es identificar dependencia funcional y dependencia funcional completa. ¿En qué consiste eso? Vamos a revisar algo rápido el PPT. Aquí está. Ahí está. Para trabajar en la segunda forma normal hay que tener en cuenta obviamente dependencia funcional completa y dependencia funcional incompleta, más conocido también como DFI. A veces se le llama simplemente dependencia funcional. Como podemos observar aquí, dependencia funcional es cuando un atributo depende exclusivamente de una clave principal. Esto quiere decir que este atributo depende funcionalmente de un primary key. Por ejemplo, acá tenemos código del alumno, que está manejando el atributo nombre. Y de la misma forma tenemos otro atributo, que es el nombre del curso, que depende pues exclusivamente o funcionalmente del código del curso, nada más. O sea, si yo ingreso, por ejemplo, el código del curso, automáticamente me va a mostrar qué curso es. De la misma forma, ingreso el código del alumno, perdón, va a mostrarme el nombre del alumno. Eso vendría a ser dependencia funcional. Y dependencia funcional completa es cuando, por ejemplo, un atributo ya no depende solamente de una clave. En este caso, por ejemplo, ¿no? Examen teórico 1 depende del código del curso, porque yo tengo que saber a qué curso pertenece ese examen. Puede ser, por ejemplo, de base de datos, puede ser de inglés o de matemática, pero ¿de quién es esa nota? O sea, tengo que saber tanto el alumno como el curso. Por eso que esto de aquí está relacionando con el código del curso y a la vez con el alumno, código del alumno. Entonces a eso se le llama dependencia funcional completa. Ahora, si sabiendo eso, lo que tenemos que hacer en esta segunda forma normal es identificar la dependencia funcional incompleta. Para ello vamos a ver acá. Aquí, como pueden observar, hay atributos que ya están tachados, como por ejemplo descripción del producto, depende funcionalmente del
código del producto. ¿Eso qué significa? Que cuando yo ingreso el código de producto, automáticamente me va a mostrar qué producto es. Y de la misma forma, también el precio, ¿no? El precio también lo es del producto. ¿Correcto? Bien, por eso que se ha tachado de esta forma. Ahora, la cantidad no depende funcionalmente del código, solo del código. También depende del número de compra. Por ejemplo, si yo digo, aquí tenemos por ejemplo collares de piedras, en este ejemplo, la cantidad que se está comprando es 50. Está bien. Yo sé que este collares de piedras tiene un código, pero ¿con qué documento está saliendo este producto al momento de vender? Obviamente el número de documento vendría a ser 575 de acá. O sea, necesitan ambos atributos para yo poder identificar la cantidad. No basta solamente el código. Bien, por ejemplo, acá tengo otra cantidad que es lo mismo, pero en este caso ya es otro producto. Entonces tengo que saber qué código tiene el producto y con qué documento está saliendo. Por eso es una dependencia funcional completa. Dependen de dos llaves, en este caso, ¿no? Por eso que en este caso se está dejando así como está. ¿Ya? ¿Por qué le hemos tachado estos atributos que están aquí? Porque son atributos que van a salir a una nueva tabla. ¿Y eso dónde lo hacemos? Lo que hemos hecho es todos estos dos, copiar acá a la segunda forma normal y obviamente la tabla única no se ha movido para nada, se mantiene tal como está. Y lo que estamos trabajando solamente es con el detalle. ¿Ya? Recuerden que en la segunda forma normal solamente se trabaja con las llaves compuestas. O sea, con esto de aquí. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué pasó acá? En el detalle de compra se mantiene obviamente el número de compra, el código del producto, la cantidad. Como pueden observar aquí, no lo hemos tocado porque es un atributo que depende de código y depende del número de compra. De la misma forma también el importe. Ya ambos dependen de dos, ¿no? Y lo que se hizo es los atributos que están con líneas hemos separado a una nueva tabla llamado producto. ¿Por qué? Porque estos atributos obviamente son parte del producto. Con una clave primaria llamado codeprod. Ya, lo voy a poner acá entonces. A ver, esto lo vamos a pintar con otro color, ¿ya? Recuerden que esos son las compuestas. Esto también, porque se mantiene. Y esto de acá vendría a ser ya como primary key. Ahí lo tenemos. Acá tenemos clave principal, clave principal. Bien, entonces chicos, en esta segunda forma normal quedaría ya determinado tres entidades o tres tablas, ¿no? Producto del detalle, obviamente ha salido una nueva tabla llamado producto, ¿no? Ya está. Ahora vamos a pasar a la siguiente fase, lo que es identificando anomalía de dependencia transitiva. ¿En qué consiste identificar anomalía de dependencia transitiva? Para entrar a la tercera forma normal. Para empezar, en la tercera forma normal, solamente vamos a trabajar con el encabezado. Ya no lo tocamos ahora el detalle, porque el detalle ya está, en este caso, culminado. Entonces vamos a ver un poquito el PPT, en qué consiste dependencia transitiva, ¿ya? Ahora vamos a pasar acá. Ahí lo tenemos. Tercera forma normal. Dice una relación R de relación está en la tercera forma normal si está en la segunda forma normal. Obviamente, ¿no? Si queremos estar en la tercera forma normal, previamente hemos hecho la segunda forma normal. Y sí,
y solo si los atributos no llaves son independientes de cualquier otro atributo no llave primaria. Esto es lo mismo que decir que se deben eliminar las dependencias transitivas. O sea, hay que eliminar, no eliminar totalmente, sino obviamente separar, ¿no? Separar o sacar de atributos no llaves respecto a la llave primaria, estando ya en la segunda forma normal. Como por ejemplo aquí, ¿no? Sean A, B y C, conjunto de atributos de una relación, ¿no? Si B es dependiente, acá tenemos el atributo B, dependiente funcionalmente de A, o sea, quiere decir que el atributo B depende totalmente de A, y C lo es de B, como podemos observar acá, este atributo C depende de B, entonces C depende transitivamente de A. O sea, ¿qué quiere decir? Transitivamente que no depende totalmente de A, ¿no? Bien, como el caso de B, por ejemplo, ¿no? B depende funcionalmente de A. En este caso C ya no depende pues directamente de A, simplemente transitivamente. Vamos a ver un ejemplo acá. A ver cómo podemos observar. Aquí tenemos un ejemplo donde dice DNI del alumno, por ejemplo, o de la persona, nombre, apellidos, fecha de nacimiento, su sexo. Y tenemos acá un código del distrito, nombre del distrito. Entonces, si yo analizo esto, el nombre del distrito es funcionalmente, depende de quién, del código del distrito. Pero transitivamente también depende del DNI de la persona. ¿Con qué finalidad? Para saber obviamente a qué distrito pertenece dicha persona. Lo mismo pasa acá. Descripción de tipo, correcto, descripción de tipo depende funcionalmente de código de tipo, pero transitivamente depende de quién, de código del curso, o sea, qué tipo de curso es transitivamente. A ver, vamos a copiar todas las tablas y lo vamos a pegar aquí y vamos a identificar anomalía de dependencia transitiva. Vamos a observar, por ejemplo, a ver, acá tenemos las llaves, otra llave y otra llave principal. Entonces, si observo aquí, por ejemplo, el apellido del cliente depende funcionalmente de quién, del DNI. Lo mismo pasa con el nombre, dirección, ¿correcto? Lo vamos a tachar entonces ahí. ¿Ok? Pero este DNI obviamente transitivamente depende de liquidación de compra, para saber pues qué cliente está generando o está haciendo la compra con dicho documento, ¿no? Código del lugar. Este código del lugar obviamente es el código que prevalece para quién, para el lugar de venta. Entonces este atributo depende pues funcionalmente del código del lugar, pero transitivamente de quién depende, del cliente. O sea, ¿qué quiere decir? Ya hemos tachado estos tres atributos y lugar de venta también. Lo vamos a copiar y vamos a pasarlo a la tercera forma normal. Vamos a desplazarlo un poquito esto. Y como acá tengo atributos del cliente y atributo del lugar de venta, entonces saldrían pues estos dos tablas, ¿no? En este caso vamos a copiarlo
Lo pegamos aquí y una vez más. Y ahora, ¿cómo quedaría esto de aquí? Vamos a quitarlo todos los que están atributos tachados. Lo quitamos. Esto también hay que quitarlo porque el código del lugar no es parte del documento, es parte del cliente. Quitamos. Eso quedaría así. Y vamos a ponerlo acá entonces cliente. La entidad sería cliente. Y ya está. A ver qué cosa va a tener acá el cliente. Lo quitamos todo esto porque eso es parte del documento ya. La fecha de compra y número de compra. DNI del cliente. Lo vamos a desactivar los que están tachados. Bien. Lo quitamos el que está acá del código del lugar. En este caso el lugar. Se tiene que quedarse el código del lugar para relacionar al cliente con el lugar. ¿De qué lugar no viene? En este caso. Y la otra tabla sería el lugar, ¿no? Lugar. Ya. Los atributos vendrían a ser solamente esto. Lo quitamos. Bien, entonces acá ya tenemos cómo quedó las tablas. A ver, vamos a analizar un poquito esto ya. Lo voy a poner de color celeste porque es la llave principal. Esto también. Ahí lo tenemos. A ver, ¿cómo lo relacionamos esto? Aquí tenemos un primary key, llave principal, y acá tenemos un foreign key, un FK. ¿Y dónde está su primary key de esto de aquí? Acá, pues, DNI del cliente. Entonces, esta tabla de clientes se va a relacionar con liquidación de compra mediante el DNI del cliente. Y el lugar de donde proviene el cliente, tenemos el código, que es un primary key también, porque cada distrito o cada lugar tiene que tener un código. Los códigos no se repiten. Y el nombre del lugar, ¿no? ¿Y cómo se relaciona el cliente con el lugar? Código del lugar, que es el primary key, con el foreign key de código del lugar que está acá. Ahí está. Número de compra se relaciona con el documento en sí. Código del producto es el foreign key, la llave compuesta, se va a relacionar con CODPRO de producto, que es el primary key. Ahí está. ¿Ven? Como podemos observar, jóvenes, acá hemos terminado lo que es la normalización de este documento. Ahora, para pasar a SQL Server, el orden de pasar sería de la siguiente manera. Lo que tenemos que buscar aquí es qué tablas son los que tienen solo primary key. Ya, solo primary key. Y no debe contener el foreign key. Tampoco llaves compuestas. Entonces el orden sería así, ¿no? Orden de crear en SQL Server. A ver, primero sería, por ejemplo, la tabla lugar. ¿Por qué? Porque tiene un primary key y tiene un solo atributo, pero no participa ningún foreign key acá. Entonces lo voy a copiar en el orden, lo voy a poner. Esto sería primero lugar. Luego vendría a ser, a ver, la tabla producto, porque tiene un primary key pero no tiene claves foráneas. Entonces sería la tabla producto. Ahí está. Y enseguida podemos crear la tabla cliente. ¿Por qué cliente? Porque ya hemos creado la tabla lugar
y por ello ya podemos crear, acá hay un foreign key, pero como ya tenemos creado la tabla lugar, ya no hay problema. El siguiente sería liquidación de compra. Obviamente acá tenemos DNI del cliente como foreign key, pero previamente ya está la tabla cliente. Y finalmente vendría a ser la tabla detalle compra, donde se relaciona con número de compra, que ya está aquí, liquidación de compra, y el código de producto que también tenemos ya creado. Bien, de esa manera entonces estaría quedando la normalización del documento liquidación de compra. Bien, es importante por favor acá tener muy claro con qué atributos vas a trabajar. Y lo que viene simplemente es cuestión de criterio, análisis y orden, ¿no? Bien, muchachos, eso es todo. En breve estaré mandando algunos detalles sobre otros temas. Nos vemos.